Saludo, bendiciones de lo alto para todos y todas aquellas que sintonizan ahora en vivo, van a ver el video después. Otro estudio de la palabra de Dios. He colgado dos videos, hay otro video, hay varios videos, hay varios temas interesantísimos donde usted puede aprender mucho de la palabra de Dios. La idea es aprender más de Biblia, aprender a ver más de Biblia. Me volteó esto aquí. Ok, ahí. Aprender más de Biblia. Esa es la idea. Y tengo un tema bien interesante que lleva como título: ¿Quién decidió que los libros deben incluirse en la Biblia? ¿Quién decidió que este libro sí, que este libro no, que esto, que lo otro? Vamos a ver. Pero antes que eso, vamos a dar. Oremos. Padre, gracias, Señor, por todo. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Bendícenos en esta hora, Dios Todopoderoso. Acompáñanos a través de este estudio de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿quién decidió qué libros deben incluirse en la Biblia? El proceso por el cual se incluyeron o excluyeron libros de la Biblia llegó a conocerse como canonización. Es decir, el proceso de un conjunto de hombres que se reunieron para decidir cuáles eran los libros que iban a formar las Santas Escrituras. Ese proceso se llama canonización. Palabra que deriva del griego kobok o canón, cuyo significado va a ser regla. Por eso a veces se llama libros canónicos a lo que conforman la Biblia. Por otra parte, si bien la canonización tiene que ver con una lista específica de libros, es más que una mera lista. La cuestión en realidad gira en torno a las razones por las cuales ciertos libros llegaron a ser considerados sagrados y autoritativos dentro de las comunidades cristianas primitivas. Y es una cuestión importante porque se trata de si la Biblia, tal como la tenemos, vino a la existencia como resultado de la guía del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, o si, como algunos sostienen, las responsables del proceso fueron la fuerza política del tiempo de Constantino, como la Biblia conta del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí lo analizaremos en dos partes. Vamos a ver, porque mucha gente hoy, muchos ateos y agnósticos, entienden que la Biblia se le quitó algunas partes, que se le puso algo, como que se puso como para conveniencia de los poderes políticos de la época. Y eso lo vamos a analizar aquí en dos partes. Vamos primero con el canon del Antiguo Testamento. Vamos con el Antiguo Testamento primero. Los 39 libros del Antiguo Testamento hebreo están dispuestos en tres divisiones principales: la ley, los profetas y los escritos. En respuesta a la pregunta acerca de quién decidió qué libros debían incluirse en el Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que debido a una falta de fuente histórica no podemos dar una respuesta precisa. Eso es bueno que lo entiendan. Lo mismo se aplica al momento en el cual se llegó a esta decisión. Los estudiosos que aplican el método histórico crítico creen que la Biblia adquirió su autoridad gradualmente. Nos sugiere que las tres partes del Antiguo Testamento indican un desarrollo en tres etapas en la canonización del Antiguo Testamento hebreo. De acuerdo con esta posición, la ley, los libros de Moisés o Pentateuco, fue canonizada por el año 400 antes de Cristo. Es decir, se hizo una canonización con los escritos de Moisés en el año 400 antes de Cristo.
Luego los profetas por el siglo I antes de Cristo. Y por último los escritos en el siglo I después de Cristo. Una perspectiva conservadora. Desde una perspectiva conservadora, la historia es bastante diferente. Poca duda cabe de que el libro de la ley y el Pentateuco era considerado palabra de Dios desde los mismos comienzos. Varios pasajes bíblicos señalan una autoridad de la ley que conlleva su propia autorización. Moisés al pie del monte Sinaí dice, eso lo dice Éxodo capítulo 24, 7 dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué tomó Moisés? El libro. Y lo leyó al pueblo, al oído del pueblo. El pueblo escuchó y el pueblo dice, entonces el pueblo responde y dice, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Siglos más tarde, después del exilio babilónico, Esdras leyó el libro de la ley de Moisés y el pueblo lo adoptó como una constitución de su comunidad ahora restaurada. Eso está en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. La reverencia judía por los libros de Moisés, llamado la ley de Moisés, en Nehemías 8.1, el libro de la ley, y también el libro de Dios, indica la condición honorífica de esos libros. Desde su propia época ya tenían su autoridad. Esdras y Nehemías pudieron haber estado involucrados en la compilación de los libros comprendidos en el canón del Antiguo Testamento, pero no fue una persona ni varias la que decidió que el libro debía incluirse en él. El relato de Israel muestra que a lo largo de su historia hubo individuos reconocidos como profetas de Dios y que lo que ellos dijeron y escribieron eran considerados palabras de Dios. Los autores no debieron esperar que su obra pasara por el examen del tiempo para que se reconociera su autoridad. Sus obras fueron reconocidas como escritura porque se creía que lo que dijeron y escribieron era de Dios. ¿Cuándo se formó el canon hebreo? Buena pregunta para una buena respuesta. Según la tradición judía, la mayor parte del canon hebreo se formó con Esdras y Nehemías. El libro no canónico, segundo de Macabeos, menciona registros y memorias de Nehemías, así como su biblioteca con libros sobre reyes y profetas y escritos de David. El historiador judío Flavio Josefo argumenta que, a diferencia de los griegos, con su innumerable multitud de libros, los hebreos tenían solo 22, y hace notar que, y cito esto del libro de Josefo, un historiador para esa época, un escritor y historiador, dice, abarca la historia de todo tiempo que con razón se consideraban divinos. De entre ellos 5 son de Moisés y contienen la ley y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Desde Moisés hasta la muerte de Ataljerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes. Los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Los 4 restantes ofrecen himnos de alabanza a Dios y preceptos utilísimos para los hombres. Aquí Josefo explica que los profetas ocupaban un sitio y un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo descrito por tiempo de Esdras y Nehemías. Sus observaciones siguientes también apuntan a la condición de escritura de que gozaban esos libros. Aclara además desde el imperio de Ataljerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Sin duda, los libros proféticos, tales como el Pentateuco, fueron considerados autoritativos desde el momento mismo en que fueron como escritos. La evidencia interna indica que en los días de Daniel y Zacarías, la ley y los profetas anteriores, Josué y Reyes, ya eran considerados escritura. Por ejemplo, Zacarías 7:12 menciona la dureza del corazón del pueblo para no oír la ley ni la palabra que Jehová
de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas, y Daniel consideraba los libros de Jeremías con igual autoridad que la ley de Dios, según Daniel capítulo 9, versículo 2 y versículo 11. La tercera división de la Biblia hebrea, los escritos como colección completa, data de una fecha algo posterior a los profetas. El prólogo a la traducción griega de eclesiástico, libros apócrifos del siglo II a.C., se refiere repetidas veces a las tres secciones, indicando que esta tercera sección ya era reconocida como canónica por aquella época. Queda claro aquí, ¿verdad, hermano? Que en el Antiguo Testamento se dice más o menos históricamente que el primer canon lo hizo Esdras y Nehemías, pero tenía mucha autoridad. ¿Por qué? Porque los profetas no necesitaban un colador para decirle si era palabra de Dios, porque ellos hablaban la palabra de Dios directamente. Entonces queda bien claro cómo se canonizó el Antiguo Testamento. Vamos a ver que ahora vamos a tocar el segundo aporte, que es la canonización del Nuevo Testamento. La iglesia cristiana comenzó con el Antiguo Testamento como su Biblia, como hicimos en el estudio anterior. Lo puede buscar en esta misma biografía. Esto consistía en la práctica de Jesús, quien consideraba la Biblia autoritativo. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde le da validez el mismo Jesús y los discípulos le dan validez a los escritos del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Mateo 5 del 17 al 19. Mateo 5 del 17 al 19. Dice Jesús: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto le digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo practique y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús aquí le está dando autoridad ¿a quién? A la ley, al Antiguo Testamento. Vamos a ver Mateo 21:42. Mateo 21:42. Dice, Jesús le dijo: nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Otra prueba más. Otra prueba más del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahí mismo. 22:49. Mateo 22:49. Dice. Mateo 22:29, perdón. Dice, y Jesús le respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. No conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Marco 10, otra cita más. Marcos 10 del 6 al 9. Marcos 10 del 6 al 9. Dice, pero al principio de la creación Dios lo hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos sino un solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Wow. Jesús se refiere a Génesis capítulo 2. Ahorita se refiere a la ley de Moisés, al Pentateuco. Ve la autoridad que tiene el Antiguo Testamento. Seguimos con más muestras. Y por último quiero leer
el mismo Marcos, capítulo 12, 29 al 31. Y Jesús le respondió: el más importante, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Ay. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice eso. Ve, hermano, cómo es el asunto. Que no hay forma de dudar de la palabra de Dios. No podía haber sido de otra forma, puesto que Jesús era percibido no solo como profeta, sino también como el Mesías, el Hijo de Dios. Con la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles vinieron a ocupar una posición especial en la difusión de la palabra de Jesús y su documentación. De hecho, Cristo había dicho de sus apóstoles que, por cuanto había estado con él desde el principio, ellos debían de ser su testigo, según San Juan capítulo 15, versículo 27. Mientras la iglesia crecía, los apóstoles, al ser conscientes de la perspectiva de su propia muerte, obviamente sintieron la necesidad de registrar la palabra de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15, como testigo de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Los apóstoles estaban ansiosos de preservar y comunicar lo que había sucedido. Esto armó el escenario para el desarrollo de los libros que, bajo la influencia del Espíritu Santo, habría de llegar a constituir el canon del Nuevo Testamento. Por un par de décadas después de la crucifixión, el mensaje de Jesús fue comunicado oralmente. Entonces, de la mitad del primer siglo en adelante, comenzaron a aparecer las cartas de Pablo. Algo después se escribieron los evangelios sinópticos y Hechos, y para fines del siglo, cuando Juan escribió el Apocalipsis, todos los libros del Nuevo Testamento ya se habían completado. A través de todo el Nuevo Testamento, el centro de atención es lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Se reconocen los libros del Nuevo Testamento como escritura, como en el caso de los libros del Antiguo Testamento. Los escritos de Pablo y los demás apóstoles fueron aceptados inmediatamente como autoritativos, porque se sabía que sus autores eran voceros auténticos de Dios. Ellos mismos eran conscientes del hecho de que estaban proclamando el mensaje de Dios y no meramente sus propias opiniones. Pablo mismo en 1 Timoteo 5:18 usa la fórmula: las escrituras dice, junto con otra cita de Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7, colocando así las escrituras del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento en el mismo nivel de autoridad. Pablo felicita a los cristianos de Tesalónica por aceptar su palabra como palabra de Dios. Y Pedro también consideró los escritos de Pablo como la escritura. Durante el siglo II, la mayoría de la iglesia llegó a poseer y reconocer una colección de libros inspirados que incluían los 4 evangelios, el libro de Hechos, las 13 epístolas de Pablo, primera carta de Pedro y Juan, los otros 7 libros, Hebreo, Santiago, segunda carta de Pedro 2 y 3, Juan, Judas y el Apocalipsis. Tardaron más en ganar la aceptación general. Los primeros padres de la iglesia, como Clemente de Roma, que escribió en el año 100 después de Cristo, Policarpo, 70 de Ignacio, citaron la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Solo Marcos 2 y Juan 3 y Juan 2 no están documentados en ellos. Lo citan de manera tal que indican que lo aceptan como autoritativo. Es claro entonces que los libros del Nuevo Testamento no poseen una autoridad que haya sido atribuida con el tiempo, sino que estaba presente en forma inherente en ellos desde el principio. Razones para el canon del Nuevo Testamento. El periodo durante el cual se formó el canon del Nuevo Testamento para definir la lista de libros ocupó 4 siglos e involucró un cierto número de factores. Si bien la razón primaria para incluir los libros del Nuevo Testamento es un canon, era la autenticación propia de estos libros, es decir, su inspiración también contribuyeron a otros aspectos. En el siglo II presenció el desarrollo de varios movimientos heréticos en la cristiandad.
Cuando el prominente heresiarca Marción rompió con la iglesia, alrededor del año 140 después de Cristo, enumeró su propia lista de libros cristianos que había de proveer un canon para la fe y el culto. Sin embargo, Marción solo aceptaba como inspirada una versión modificada del Evangelio de Lucas 10 de la Epístola Paulina. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer un número creciente de libros cristianos que aseveraban relatar detalles desconocidos sobre Cristo y los apóstoles. Muchos de esos libros pertenecían a un movimiento herético llamado gnosticismo. Los gnósticos enfatizaban la salvación mediante un conocimiento secreto, y así surgieron varios evangelios de la infancia, los cuales agregaban detalles sobre los años ocultos de la vida de Jesús y diversos libros apócrifos, de hecho, los cuales relataban actividades de Pablo, de Pedro y Juan y demás apóstoles, y varios apocalipsis, los cuales describían giras que los apóstoles habían hecho personalmente por el cielo y el infierno. Estos escritos son conocidos hoy como los apócrifos del Nuevo Testamento. Este periodo vio además la publicación de listas de libros que se sabía habrían sido escritos por los apóstoles o sus asociados. Entre esa lista está el canon moritoniano, fechado hacia el fin del siglo II, la lista de Eusebio de Cesarea, procedente del principio del siglo IV, y la lista de Atanasio de Alejandría, a mediados del siglo IV, y las primeras dos listas aún estaban incompletas, enumerando unos 20 de los 27 libros, 20 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. El canon Nuevo Testamento fue detallado en la carta pacual de Atanasio en el año 367, que contenía como 27 libros. Incluye todo lo demás durante el siglo IV, varios sínodos eclesiásticos, tales como los de Roma, Hipona, Cartago, aceptaron los 27 libros de nuevo como canónicos. Si bien el desafío y los movimientos heréticos y los concilios eclesiásticos cumplieron un cierto papel en la formación del canón, el deseo de preservar fielmente los eventos en los que Dios habló actuando por medio de Cristo, que ya se observaba en el Nuevo Testamento, implica que la fuerza impulsadora detrás de la canonización del Nuevo Testamento fue la fe de la iglesia. Es más, muchos de los que llegarían a ser el núcleo del canon del Nuevo Testamento ya habían sido reconocidos en forma general y oficial como escritura para cuando la iglesia comenzó a considerar la redacción y aprobación de una lista que fijaría los límites de las escrituras cristianas. Por ejemplo, Bruce Messer dice correctamente sobre el sínodo de la Odisea. Él dice, el decreto adoptado en esa reunión simplemente reconoció el hecho de que ya había existencia de determinados libros generalmente reconocidos como apropiados para la lectura pública en la iglesia, lo cual hoy son conocidos como libros canónicos. En resumen, ¿quién decidió qué libro debía ser incluido en la Biblia? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue que decidió ser incluido en el libro? ¿Quién decidió que los libros debían ser incluidos en la Biblia? Nuestro breve estudio que hemos hecho de este tema ha mostrado que para ambos testamentos, los libros que llegaron a ser parte del canon bíblico tenían una autoridad propia. Los libros del Antiguo Testamento llevaban sus propias credenciales en virtud de que los escritores declararon inequívocamente que lo que ellos decían escribían era de Dios. Los libros del Nuevo Testamento en general tuvieron una autoridad inmediata al testificar fielmente los eventos y el significado de la acción de Dios en Cristo. El canon del Antiguo Testamento ya está establecido en su mayor parte dentro del judaísmo por el siglo II a.C. Y aunque se siguió tratando el tema por varios siglos, por la historia sabemos que la forma final del canon del Nuevo Testamento existía en el siglo IV después de Cristo. Si bien los movimientos heréticos y los concilios de la iglesia tuvieron un papel en la formación concreta del canon del Nuevo Testamento, no fue la iglesia la que decidió qué libros debían ser incluidos en el canon. La iglesia reconoció y tomó nota de la inspiración y autoridad de utilización propia de los 27 libros del Nuevo Testamento y lo limitó al canon a esos libros. Es decir, no fue la iglesia que dio esa autorización.
sino que reconoció que esos libros estaban inspirados por Dios. Que Dios nos ayude siempre a confiar en su palabra. Oremos. Padre querido, gracias por este estudio. Gracias por la bendición. Ayúdame a estudiar tu palabra siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Otro estudio más de la palabra de Dios.